Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a todos los que van a ver este programa en diferido. Estamos en día domingo. Hoy vamos a tocar un tema académico. Vamos a estudiar un poquito de ciencias bíblicas, un poquito de historia crítica. No vamos a meter religión, dogma. No vamos a hablar acerca de eso, sino que vamos a tratar de investigar qué nos dice la historia acerca del Dios Yahvé. El Dios Yahvé, un Dios extranjero. Vamos a estar hablando sobre la peculiaridad que existe ante este Dios que se dio a conocer en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. Sin embargo, recordemos, y como nos dice este libro que estuve leyendo hace unos días, espero en el canal leer algunos artículos especiales de este libro, Introducción al Antiguo Testamento de John Dane, que dice de que la Biblia que nosotros conocemos fue editada posteriormente de la historia y las narrativas que nosotros tenemos en la Biblia hebrea, y por lo tanto una de las peculiaridades que tenía este texto es que pudieron haberlo moldeado según la reforma religiosa del pueblo de Israel. Vamos a hablar acerca del monoteísmo y la monolatría del pueblo de Israel. Recordemos y nos vamos al texto bíblico en el capítulo de Éxodo, capítulo 3. Vemos la referencia de que Jehová o Yahvé se reveló al pueblo de Israel y nos dice el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y algo interesante, y es el punto de inflexión en cuanto a la crítica literaria y a la crítica de tradiciones o la crítica de fuentes, es como astutamente el nombre de Yahvé se manifiesta en el libro del Éxodo, que todos sabemos de que fue escrito en el exilio probablemente. Se dio el toque final en el exilio, y aquí astutamente el redactor coloca al Dios Yahvé como el Dios de los padres, es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Pero el mismo texto nos dice de que no se había dado a conocer con ese nombre a los patriarcas. Entonces, ¿quiénes eran el Dios o los dioses que adoraban los patriarcas? Aquí vemos un punto de inflexión en el cual ya hay una adaptación al Dios Yahvé, es colocada en la narrativa y en la literatura, y trata de suprimir la antigua creencia del pueblo de Israel. Y vamos a hablar acerca de esto, que es muy interesante, que tenemos que tener en cuenta que la historia, lo que nosotros tenemos en la Biblia, es una historia interpretada a la luz de la teología judía en el periodo del exilio. Realmente el pueblo de Israel era monoteísta, realmente adoraban solo a Dios Yahvé, a quienes dioses adoraban antes de que Yahvé se diera a conocer al pueblo de Israel en el Sinaí. ¿Quiénes eran estos otros dioses? ¿Es probable que existan otros dioses? ¿Cuál era la cosmovisión de este pueblo? Es lo que vamos a ver este día. Entonces, muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal. Nos ayudan a poder seguir elaborando contenido para el canal. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Vamos a compartir pantalla. Vamos a hablar acerca de Yahvé, un dios extranjero. ¿De dónde sale esta deidad? Esta deidad fue el Dios de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cómo los judíos adaptaron esta deidad y la colocaron en la narrativa del Éxodo. ¿Realmente refleja la creencia en esa época de la historia? ¿O refleja la creencia
en una época y una historia muy diferente a la que nosotros conocemos en la Biblia hebrea. Quédense y vamos a hablar acerca de esto. Vamos a compartir pantalla. El tema de hoy es Yahvé, un Dios extranjero, monolatría histórica. Vamos a estar analizando estas cuestiones que hablé al principio de la presentación. El pueblo de Israel monoteísta. En temas anteriores hemos hablado acerca de que el pueblo de Israel realmente no era monoteísta. Su cosmovisión religiosa es una cosmovisión religiosa antigua que compartía con los pueblos en los cuales tuvieron contacto esta nación o este pequeño pueblo. Recordemos de que la Biblia hebrea nos cuenta historias de pueblos antiguos en las cuales había la creencia de dioses y diosas. En la religión más antigua del pueblo de Israel, el pueblo israelita adoraba a otros dioses. Es probable de que los dioses que adoraban los patriarcas no sea el dios Yahvé, sino que compartía la adoración con otras deidades de los pueblos en los cuales tuvo contacto esta comunidad. Entonces, el pueblo de Israel fue monoteísta desde los principios de los orígenes. Vamos a leer la diapositiva que nos dice este investigador. Algunos investigadores, como B. Lang, han sugerido la hipótesis de que la visión de un Israel monoteísta ya en sus mismos orígenes provendría de una reconstrucción tardía post-exílica. Y esta es la postura que comparto, que el monoteísmo se fue transformando a través del tiempo debido a las circunstancias y situaciones históricas que pasó el pueblo. Recordemos de que después de la destrucción del primer templo, los judíos son enviados a Babilonia, y es ahí donde hay un punto de inflexión. Y los judíos se preguntaban realmente qué pasó, si ellos eran el pueblo de Dios, por qué fueron expulsados, por qué el templo fue destruido y quemado el pueblo, y llegaron a la conclusión de que era por la adoración del pueblo hacia otros dioses. Y ahí es donde hay esta reconstrucción y esta elaboración de la adoración a un solo Dios. Y el problema es a cuál Dios tendrían que adorar. Y esa es la postura que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, algunos investigadores sugieren de que realmente el germen del monoteísmo inicia en ese punto de inflexión del pueblo de Israel en el exilio. Sin embargo, tenemos algo peculiar en la arqueología. Recordemos de que la Biblia hebrea, principalmente los 5 primeros libros de la ley, la Torá, y probablemente también la historia deuteronomista, se terminaron de recopilar, de editar y de consolidar en ese periodo del exilio que estamos hablando en el siglo V, siglo IV antes de Cristo. Sin embargo, existen algunas evidencias arqueológicas de la existencia de un dios llamado Yahvé en 1417 a 1379 antes de Cristo, es decir, mucho antes de la elaboración de la Biblia hebrea ya habían rastros del nombre de Yahvé. Sin embargo, lo curioso y la postura que unos argumentan es de que el Dios Yahvé no es un Dios realmente perteneciente al pueblo israelita. Es un Dios que adoptó el pueblo de Israel de un pueblo extranjero. En otros casos, en algún momento de la historia, los judíos adoptaron a esta deidad como su Dios protectora. Y vamos a leer lo que dice los descubrimientos. Recordemos de que en el siglo IV, siglo V se empezaron a consolidar lo que es la Biblia hebrea. Y ya estamos en el siglo XIV antes de Cristo, dice,
Las listas topográficas egipcias del rey Amenhotep III, descubiertas en el templo de Amón en Solek, Nubia, al sur de Egipto, como así también la lista del rey egipcio Ramsés II en el siglo XIII, hallada en Adak West, en las que se encontró la frase la tierra de nómadas de Yahvé junto a la tierra de nómadas de Seir. Entonces aquí tenemos la referencia al encuentro del nombre de Yahvé. Sin embargo, no corresponde o no nos dice que hable del pueblo israelita. Entonces, ¿qué pudo haber pasado aquí? ¿Cómo otro pueblo está asociado al Dios Yahvé? ¿En qué momento el Dios Yahvé se pasó del lado israelita? Entonces, la propuesta y la hipótesis y la teoría que se ha venido elaborando es de que realmente Yahvé no es un Dios propio del pueblo de Israel, sino que en un periodo del tiempo adoptaron a este Dios como su único Dios. Y esto nos habla de tradiciones extrabíblicas que conecta una tierra de nómadas asociadas con Yahvé con la tierra edomita Seir. Nos recuerda lo indicado en las antiguas tradiciones de Israel, según las cuales Yahvé se apareció en el Sinaí, Edom, Temán, Padán y Midian. Entonces, este es el problema y esta es la hipótesis, la teoría de que Yahvé no es un Dios propio del pueblo de Israel. En algún periodo de la época y de la historia, el pueblo de Israel tuvo contacto con el reino de Edom. Aquí tengo el pequeño mapa. Quiero que vean este mapa que está a la derecha. Tenemos el reino de Edom, donde supuestamente esta deidad era la deidad de este pueblo antiguo. En el siglo XIV antes de Cristo ya se tenía conocimiento acerca de esta deidad, pero que no estaba asociada al pueblo de Israel. Entonces, si vemos el mapa, estamos observando que está muy cercano al reino de Judá y está muy cercano también al reino de Israel. Entonces, esta deidad que realmente se dio a conocer en el Éxodo, que nos dice el texto de que no se dio a conocer con el nombre de Yahvé, pero que es el Dios de los patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob. De alguna u otra manera, el texto bíblico es descrito este Dios en el libro del Éxodo. Y por lógica, si nosotros tenemos a considerar lo que dice el Éxodo acerca que no se le dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Yahvé, ¿por qué aparece en Génesis capítulo 1? ¿Por qué aparece en Génesis capítulo 2? En otras palabras, el nombre de Yahvé no estaba en el texto, probablemente en el libro de Génesis, en las tradiciones antiguas, y probablemente el Dios que adoraban los patriarcas antiguos era al Dios El, que es un Dios cananeo. Y no solamente cananeo, era una deidad que tenía en gran conocimiento a estas regiones que estuvieron en contacto con el pueblo de Israel, el antiguo Oriente. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en que el Dios, él, es desplazado por la deidad de Yahvé. En algún momento de la historia, Yahvé es el que sobresale en la historia. El Dios, él, es eliminado de la historia de la Biblia hebrea. Y aún en los lugares donde aparece textualmente el texto hebreo como él, lo traducen a veces como Dios. Y esto es algo peculiar y algo interesante,
cómo se va desarrollando la historia, cómo se va evolucionando el concepto de las deidades en la Biblia hebrea, hasta llegar a ese punto de inflexión en el libro del Éxodo donde se revela este Dios y se está autonombrando y autoproclamando el Dios de los patriarcas. Recordemos de que la Biblia hebrea no se escribió de principio a fin, no tuvo un solo escritor, pasó un periodo inmenso de tiempo, de elaboración, de reconstrucción, de edición, y por lo tanto alguna tradición que han llamado la tradición yavista son aquellos que colocaron el nombre de Yahvé en el libro del Génesis, donde supuestamente no debía de aparecer ese nombre. Entonces, entonces esas tradiciones extras bíblicas hablan de la existencia de un Dios llamado Yahvé que procede de la tierra de los edomitas, reino de Edom. ¿En qué momento de la historia el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, adoptaron al Dios Yahvé? Recordemos de que el pueblo de Israel, como he mencionado en otros videos, no estuvo encerrado en cuatro paredes, tuvo influencias y adoptaron las características de otras deidades en su propia divinidad. Aquí en este libro hay un artículo que habla acerca de el pueblo de Israel y el pueblo de Canaán o la religión de Canaán. Y nos narra el autor cómo el propio pueblo de Israel adoptó lo que son otras deidades de la misma religión cananea. Entonces, esto era algo muy común en la antigüedad. El pueblo de Israel no era realmente monoteísta, tenía y adoraba a otros dioses, lo vemos en la misma Biblia hebrea. Recordemos de que ya posteriormente están escribiendo, tratando de eliminar este antiguo rastro de adoración a dioses antiguos y aún a diosas antiguas, hasta el periodo del segundo templo, donde ya hay un cambio de paradigma y ya empieza a iniciar este sentido de solo Yahvé. Entonces, esto era algo normal o algo normal o peculiar en esa época del tiempo en el cual realmente no existía una religión como tal. Una religión llamada israelita, no existía eso. Recordemos de que son tribus, son pueblos y tenían la misma práctica o práctica hacia otras divinidades hasta el momento en que el Dios Yahvé es adaptado como el único Dios para el pueblo de Israel, pero no había una sola religión, eso ya viene posterior, y el error de nosotros es creer de que este libro fue escrito al momento en que se están narrando esas historias, sino que ya están siendo escritas y reescritas en el periodo del exilio, y claro, vas a tratar de escribir la historia tratando de eliminar aquellas prácticas antiguas de dioses y diosas, tratando de inculcar un monoteísmo a la misma Biblia hebrea. Entonces el pueblo de Israel tuvo esta asociación con el pueblo de Edom, de donde se han encontrado estas inscripciones en los cuales no habla del pueblo de Israel, sino habla del pueblo de Edom como el pueblo de Yahvé. Vamos a leer un comentario de Julio Trebolle en un libro que se llama Imagen, Palabra de un Silencio, la Biblia en su mundo. Y vamos a comentar qué encontramos aquí. Dice, el Dios Yahvé es por tanto más antiguo que la misma religión de Israel, como estaba comentando. Es un error anacrónico de que el pueblo de Israel o practicara una religión en la cual Yahvé fuera el centro del culto divino.
Dice, era la divinidad de una montaña sagrada situada en el sur de Palestina. El dios Yahvé, aquí nos está hablando Julio Trebolle, de que este dios es mucho más antiguo que el mismo pueblo de Israel. Era la divinidad de una montaña sagrada situada en el sur de Palestina. Y por esa razón encontramos estas inscripciones arqueológicas que hablan acerca del dios Yahvé, asociado a un pueblo muy diferente al pueblo israelita. Dice, en definitiva, un dios venido de fuera, un dios extranjero. En algún momento de la historia adaptaron los judíos a esta divinidad y lo hicieron propio. Sin embargo, este dios es un dios antiguo y estamos hablando de culturas antiguas donde existía una mitología antigua, una cosmovisión antigua de dioses y diosas. Dice, el yavismo tuvo origen a partir de una experiencia histórica vivida por el grupo de seguidores de Moisés, que en un determinado momento se sintió milagrosamente liberado de la esclavitud a la que había estado sometido en la región del delta del Nilo. El yavismo cohesionó a estos marginados carentes de cualquier otro vínculo de solidaridad y fue el catalizador que precipitó el movimiento de liberación del grupo de esclavos liderados por Moisés e inspirados por la fe en el Dios de Yahvé. Entonces, aquí podemos considerar algo interesante. Es probable de que haya una historiografía acerca de la historia de Moisés. Realmente la historia que nosotros tenemos aquí en la Biblia hebrea es muy diferente a lo que realmente pudo haber ocurrido. Y dice Julio Trebolle de que probablemente este movimiento de liberación del grupo de esclavos liderados por un personaje, sea Moisés o no sea Moisés o sea otro personaje en la historiografía, antes de que se pasara al escrito de la Biblia hebrea, pudo haber tenido cierta influencia este Dios y pudieron haber adoptado a esta deidad como su propia deidad, considerando de que ese Dios Yahvé se había manifestado en el Sinaí. Y a pesar de eso, este Dios Yahvé no era solamente el Dios de Israel, sino que era un Dios extranjero, un Dios mucho más antiguo. No tengo la diapositiva, pero también se ha encontrado el nombre Yah en algunos textos ugaríticos antiguos, mucho más antiguos que la misma existencia del pueblo de Israel. En otras palabras, esta deidad pudo haber sido una deidad antigua, cananea, que adoptó el pueblo de Edom, y que debido a la historia, debido a la antigüedad de la historia de esta deidad, hay muy poco que se conoce acerca de esta divinidad. Solamente algunas inscripciones acerca de la existencia de esta deidad asociado a otro pueblo y algunas inscripciones ugaríticas donde hablan de que ya este dios ugarítico está relacionado con Yahvé y este ya es uno de los hijos de Elohim o de él, el dios supremo del panteón cananeo. Entonces vemos cómo este dios en la historia aparece y aparece en el mundo antiguo, en el mundo histórico antiguo. Y en algún momento este dios es adoptado por el pueblo de Israel. Entonces, la religión de Israel en su comienzo fue monolátrico. Algunos estudiosos rechazan con vehemencia hablar de monoteísmo en la época fundacional de Israel. En otras palabras, Israel no fue una religión, fue un pueblo. Es probable que practicaban las mismas prácticas de los antiguos pueblos con los cuales ellos tenían contacto. De acuerdo a su opinión, la fe de Israel había sido en su comienzo más bien de carácter monolátrico, del griego monos, uno,
ilatria, adoración, sin negar la existencia de otros dioses. Y esto es lo que nos han enseñado. Yo creo que hemos heredado ciertas cosas en el cristianismo y en el judaísmo, en el cual hay un monoteísmo realmente marcado contemporáneamente, que cuando nos acercamos a este libro, a la Biblia, el antiguo pacto, antiguo testamento o la Biblia hebreo, suponemos de que solamente existía un Dios y ya no habían otros dioses. Sin embargo, la misma Biblia hebrea habla acerca de la existencia de otros dioses y otras diosas, y que por lo tanto es probable de que el pueblo de Israel era monolátrico. Adoraban a un solo Dios, pero no negaban la existencia de otros dioses. Sin embargo, nosotros en nuestros tiempos ya venimos con esta idea de que la Biblia hebrea solo habla de un solo Dios, que es Yahvé. Pero eso viene del periodo de la etapa de la destrucción del segundo templo. En ese periodo tan importante de la historia, ya había ya una institución realmente, podemos decir, de tanto hablar de este término se me olvida. Entonces ya en ese periodo del tiempo ya había una adoración solamente a un dios y la inexistencia de otros dioses. Y nosotros como cristianos heredamos esa idea y pues asimilamos de que no existen otros dioses, que solamente existe Yahvé. Sin embargo, en la antigüedad no era de esa manera, existían otros dioses y otras diosas. Hay ciertos rastros en la Biblia hebrea donde podemos encontrar el rastro de otros dioses, acerca de los hijos de los dioses, que eran divinidades menores, pero al final de cuentas eran divinidades. Los hijos de los dioses, cuando se presentan ante Yahvé, Satán, el famoso Satán que se convirtió más adelante en el diablo cristiano y en el diablo judío también, porque realmente la idea de un diablo surge en la literatura intertestamentaria, que era literatura judía, no cristiana, que nosotros adoptamos posteriormente. Entonces, en esa época surge y se transforma la imagen de este Satán, que al final de cuentas era un hijo de Dios, era uno de los dioses menores, así como Miguel, así como Rafael, podemos decir que eran dioses menores. En los salmos más antiguos podemos encontrar esta referencia de que Dios está en reunión con los dioses. Hermenéuticamente y con la idea que tenemos de que no es posible que existan otros dioses, tratamos de buscarle 5 pies al gato cuando tiene 4. Tratamos de torcer las escrituras para decir, no es que esos otros dioses quiere decir ángeles, no es que esos otros dioses quiere decir jueces humanos. Pero si nos vamos a la literalidad del texto hebreo, realmente dice dioses. Y por lo tanto tenemos que considerar la cultura, la época y el tiempo en que se están redactando estas historias. Entonces, debido a eso, nosotros pensamos de que solamente existe un solo Dios. Dice Renaud, dice, estrictamente hablando, la formulación del primer mandamiento del Decálogo que todos los judíos y católicos tienen por la piedra de toque de su fe monoteísta es simplemente monolátrico. Cuando tomamos y leemos este texto, lo leemos según los ojos de nuestro tiempo y de nuestra cultura, pero nunca nos vamos a ver el contexto en que se escribió. Dice, en efecto, la prohibición exige el culto exclusivo de Yahvé, pero no reclama la negación de las demás dioses, antes bien supone su existencia. No tendrás otros dioses delante de mí, no te prosternarás delante de ellos y no les rendirás culto, pero añade, puesto que yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Y este es el texto que nosotros leemos.
no tendrás otros dioses delante de mí. En otras palabras, lo que el texto está hablando es de que existen otros dioses, pero sin embargo, solamente tienes que adorar al Dios Yahvé. Entonces, ese texto en la cual suena muy monoteísta, al final de cuentas es monolátrico, es decir, no está negando la existencia de otras deidades, sino que está asumiendo de que solamente se le debe de rendir culto a un solo Dios, en este caso al Dios Yahvé. Y entonces aquí podemos comprender muchas cosas de la Biblia hebrea. Recordemos de que al principio, como dicen algunos estudiosos, Israel era monolátrico, adoraba a un solo Dios, pero no negaba la existencia de otros dioses. Y por lo tanto, tendrían ellos también a adorar y caer en la apostasía de adorar a otras deidades, que encontramos muchas referencias en la Biblia hebrea. Si nosotros leemos la Biblia hebrea desde ese punto de vista, nos vamos a dar cuenta por qué era tan difícil adorar a Yahvé. Porque realmente ellos sabían de la existencia de otras deidades que probablemente hayan sido más benéficas para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llegó a las tierras cananeas, el pueblo de Israel ya no necesitaba a un dios guerrero. Yahvé es el dios de la guerra. Ya no necesitaba un dios guerrero. Lo que necesitaba era un dios que les ayudara a la fertilidad y a la agricultura, que era lo que principalmente el pueblo cananeo tenía, dioses que le rendían culto para poder tener una buena cosecha. Entonces muchos judíos o muchos israelitas de esa época eh, tuvieron que adorar a esos dioses siendo tentados para que puedan sobrevivir en una región que ellos desconocían, pero que al contacto con el pueblo cananeo se dieron cuenta de, podemos decirlo en nuestras propias palabras actuales, de la tecnología que tenían en cuanto a la agricultura, en cuanto al culto de la fertilidad. Y no es extraño de que el pueblo de Israel se viera inclinado a adorar a esos otros dioses de la agricultura, dioses de la fertilidad. Y ahí es donde sale el famoso dios Baal, dios de la fertilidad, dios Ashera, diosa de la fertilidad. Y se inclinaron a dejar la adoración a Yahvé e irse a adorar a estas otras deidades, porque el pueblo no negaba de la existencia de estas otras divinidades. Y por eso encontramos en la Biblia algunas referencias acerca de cuando Jeremías estaba hablando en contra del pueblo, acerca por qué adoraba y por qué hacían estos tipos de prácticas. Principalmente el libro de Jeremías habla acerca de todas estas prácticas que hacía el pueblo de Israel, que era algo muy normal para esa época, pero que tiempos posteriores trataron de eliminar de la cultura, de la historia, y solamente tenemos ciertos rastros de algunas situaciones. Tenemos el momento que le reclaman al profeta de que cuando ellos adoraban a la diosa de los cielos, a la diosa madre, a Astarte o Ashera, ellos eran fructíferos. Pero al momento de empezar a adorar a Yahvé, ellos empezaron a sufrir. Y entonces esto le estaban cuestionando al profeta. Y entonces empezaban a adorar nuevamente a estas otras deidades. Y era en común acuerdo tanto el esposo como la esposa a adorar a esta otra deidad. Entonces esto es algo interesante y es algo muy peculiar que pasó en esa época y que nosotros probablemente al desconocer el contexto histórico y contexto cultural, desconocemos de esos problemas que había al inicio del pueblo de Israel
hasta la época del exilio, donde ya se empieza a borrar los rastros de los otros dioses y otras diosas en la Biblia hebrea. Y muchas veces no sé si se han preguntado por qué no existe una diosa madre. No existe una diosa madre en la Biblia hebrea. De hecho, ni siquiera existe una palabra en hebreo que haga suponer la palabra diosa. Probablemente esto tenga que ver mucho con los cultos de fertilidad cananeos, en los cuales se practicaba la prostitución sagrada, en los cuales realizaban este acto sexual para poder alentar a que los dioses les dieran los favores y puedan tener una buena cosecha al año. Es probable, y de hecho se han encontrado rastros de Yahvé asociado a Shera, que practicaban este mismo culto de fertilidad los mismos israelitas. Y es probable de que todo esto, todo este sincretismo religioso, los judíos ya en ese periodo del exilio pensaron de que no era bueno y no fue adecuado mezclar la adoración a solo Yahvé con la adoración a otras deidades y sobre todo la vinculación con las diosas madres y el culto sagrado de prostitución sagrada. Y esto en la antigüedad no lo veían como nosotros lo vemos hoy en día. Escuchamos la palabra prostitución y se empiezan a levantar nuestras antenas de moralidad. Sin embargo, en la antigüedad no era como en estos tiempos. En el tiempo cambian la forma de ver este tipo de práctica. Entonces, de esa manera, los judíos ya trataron de desvincular la imagen de la diosa o de las diosas a la figura de Yahvé y también le quitaron a esta deidad lo que es una personalización. Si se han preguntado, Yahvé, ¿qué es? ¿Es Dios o es diosa? Pues es asexual. Entonces, de esa manera ya nos retratan a Yahvé en los escritos de la Biblia hebrea, debido a esa influencia que tuvo en el periodo del exilio. Tratar de eliminar todos estos rastros de la antigua creencia de Israel asociada a los cultos de fertilidad, a los dioses y a las diosas madres, la prostitución sagrada. Y entonces todo esto, todo este sincretismo religioso fue eliminado ya de la religión que ahora sí se planteaba el pueblo judío establecer, regresando del exilio. Es algo muy, muy interesante esta historia. Vamos a continuar. La Biblia hebrea un mundo de dioses y diosas, por eso encontramos muchas referencias y también peleas entre dioses y diosas en la Biblia hebrea. Tenemos la pelea de Elías, el profeta de Yahvé y los profetas de Baal, que eran más profetas de Baal que profetas de Yahvé. ¿Por qué? Y esta es la pregunta. ¿Por qué había más profetas de Baal que de Yahvé? Porque como acababa de mencionar, el dios Yahvé no era tan popular en ese tiempo. Eran más populares esos otros dioses. Y por eso fue difícil separar la adoración de esos dioses a la adoración del Dios Yahvé. Tuvo que ser destruido el pueblo de Israel para que realmente se estableciera una adoración a solo Yahvé. Vamos a leer. La Biblia hebrea un mundo de dioses y diosas. Otros textos bíblicos parecían confirmar la suposición según la cual Yahvé habría sido originalmente un dios particular de Israel, suponiendo la existencia de otros dioses al mismo tiempo, como está escrito en el canto triunfal de Moisés en ocasión del cruce del Mar Rojo. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Tenemos este pequeño canto en el libro del Éxodo. Supuestamente los himnos y los cantos en la Biblia hebrea nos muestran una tradición antigua
suponiendo de que esta es una tradición antigua que pertenece y permanece dentro de la Biblia hebrea, podemos ver cómo aquí están hablando acerca de la preeminencia del Dios Yahvé entre otros dioses. Aquí no está diciendo de que no existen otros dioses, sino simplemente están dando preeminencia al Dios Yahvé. Y este es el dilema de la historia, cómo a partir del tiempo, la época, va evolucionando el pensamiento humano hasta construir un verdadero monoteísmo. Y al final de cuenta, el Dios ganador es el Dios Yahvé. Por eso hay un libro, me parece, no sé si es un libro, que habla de que Yahvé es el destructor de dioses. Debido a que a través del tiempo el Dios Yahvé se inclinó a ser el Dios de las tres religiones más grandes que existen en el mundo. El judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. Entonces, esto es algo interesante, cómo va evolucionando la historia de la Biblia hebrea. Tenemos otro libro también que se llama La distinción mosaica, el precio del monoteísmo, que dice de Hasman, Moisés y el monoteísmo en la página 379 al 380. Según el egiptólogo Axman, en Moisés no se trata de una nueva cosmología, sino de un nuevo orden político de legislación, constitución, alianza y pacto. Su objetivo es un monoteísmo político, un monoteísmo de pacto. No dice, no hay otros dioses aparte de mí, sino, para ti no hay otros dioses. Y eso es algo interesante. Realmente no trata de eliminar otros dioses. Dice, no, no hay otros dioses aparte de mí, sino para ti no hay otros dioses. Es decir, tú no debes tener otros dioses. Ese era el cambio religioso de Moisés ante el pueblo de Israel. Leemos en Éxodo cómo este Dios aparece en la historia. Esta deidad aparece y automáticamente se declara el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que probablemente estos patriarcas tenían la adoración o la creencia en otros dioses. Entonces, aquí lo que hizo Moisés no es tanto decir que no haya otros dioses, sino que para el pueblo de Israel no había otros dioses. Es decir, tú no debes tener otros dioses. Vamos a leer, dice, esos otros dioses no son negados, pero son prohibidos. Adorarlos no solo será considerado locura, sino el peor de los pecados. Por ello deberías hablarse con mayor precisión de un monoyavismo, como se expresa claramente en la fórmula de Yahvé, de la oración del Shema. Yahvé es único, es el único Dios al que Israel se vincula. Eso lo encontramos en el libro de la distinción mosaica. Hay un cambio paradigmático. Moisés realmente no vino a decir y a eliminar dioses que ya se existían, y el pueblo de Israel sabía de que estos dioses existían en la antigüedad, sino simplemente el cambio radical y el cambio religioso era de que el pueblo de Israel solamente tenía que adorar a un solo Dios. No es que no existieran otros dioses, sino que tenían que rendirle culto a solo Yahvé. Y eso lo vemos en la reconstrucción del Shema. Entonces llegamos al periodo preexilio y exilio. Dice, esto es lo que ya encontramos en el periodo entre el preexilio y el exilio, donde ya se va formando el germen de lo que posteriormente sería un monoteísmo como tal. Lo encontramos en Deuteronomios 32-39,
que realmente este Deuteronomio sigue la transformación de la religión de Israel, tratando de eliminar el rastro de aquella antigua religión primitiva del pueblo de Israel. Dice, ve ahora que yo solo soy yo y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida. Hiero yo y sano yo mismo. Y no hay quien libre de mi mano. Estamos viendo ya el germen del monoteísmo como tal. Lo encontramos principalmente en la tradición del Deuteronomio o deuteronomista. Y tenemos también en el segundo Isaías, recordando que el segundo Isaías probablemente haya sido escrito ya cuando los judíos empezaban a llegar del exilio. Dice, así dice Yahvé, el rey de Israel y su redentor, Yahvé Shebao, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. Y aquí encontramos esa referencia donde ya hay un cambio paradigmático entre la monolatría y la dijera, de tantos monos ya me estoy confundiendo. Aquí hay un cambio paradigmático entre una monolatría a una bueno, la adoración a un solo Dios, aquí lo encontramos, pero provienen de tradiciones exílicas y posexílicas. Tenemos el Deuteronomio, que puede ser el, la última tradición que trató de arreglar la Torá y la historia deuteronomista, eliminando la tradición antigua de dioses y diosas. Y vemos aquí el segundo Isaías, que también probablemente no sea el Isaías preexílico, sino sea el Isaías post-exílico. Esto tiene que ver mucho con crítica textual. No voy a explicar por qué hay un Isaías, dos Isaías, tres Isaías. Investiguen. El libro de Isaías es probable que tuvo por lo menos tres autores que escribieron en diferentes tiempos. El segundo Isaías ya está describiendo lo que es ya el germen del monoteísmo post-exílico. Y aquí encontramos esto, que nos dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. No tembléis ni temáis, no lo he dicho y anunciado desde hace tiempo, vosotros sois testigos, ¿hay otro Dios fuera de mí? No hay otra roca, yo no la conozco. Interesante cómo cambia estos paradigmas entre la monolatría y la adoración a un solo Dios, que ya en ese periodo del posexilio ya se va desarrollando. Llegamos al periodo del Segundo Templo. Este es un periodo complicado de la historia, en los cuales realmente tampoco podemos hablar realmente de un monoteísmo como tal. El periodo del Segundo Templo había diferentes interpretaciones de lo que llegaría a ser el judaísmo. Dice, a partir de aquí la creencia en un Dios único fue interpretada de distintas maneras a lo largo del judaísmo histórico y adquirió significados distintos e incluso contradictorios. Y eso es algo peculiar de la etapa del Segundo Templo. Existían varias líneas teológicas de interpretación de lo que sería el verdadero judaísmo. No podemos hablar de judaísmo como tal en esa época, sino de varios judaísmos, quienes representaban tener la verdadera interpretación de la Torá. Tenemos a los esenios, tenemos a los saduceos, tenemos a los fariseos, tenemos a la secta cristiana, que en esa época del tiempo ya se consideraba una secta judía, no una nueva religión. Eso se fue transformando posteriormente. Y entre otros sectores que tenían diferentes formas de interpretar lo que es la ley o la Torá. En ese periodo del tiempo sucede un fenómeno interesante. Debido a la falta profética en los libros intertestamentarios
hubo un surgimiento de la angeología, los seres que entregaban el mensaje a los seres humanos. Y en ese periodo del tiempo, en esas literaturas, vemos una transformación o una divinización del personaje bíblico. Tenemos una imagen aquí del lado derecho que es la ascensión de Enoc, que también tenemos la ascensión de Moisés y tenemos diferentes literaturas que hablan acerca de la glorificación de los personajes bíblicos. Entonces, en esa etapa del tiempo, habían seres divinizados. Y esto no tenía ningún problema con el monoteísmo judío. Por eso encontramos en el texto que dice que en algunas ocasiones tenía varios significados e incluso a veces había contradicciones. Y ese fue el germen que se gestó para posteriormente divinizar al personaje del Jesús histórico a un personaje divino en la fe cristiana. Los judíos que empezaron a ver a Jesús como un Dios no tenían ningún problema con el monoteísmo, porque ellos entendían que habían seres que iban a ser glorificados y exaltados. Entonces Jesús cumplía con el prototipo de la exaltación del hombre en la literatura pseudoepígrafe, en la literatura intertestamentaria y en la literatura apocalíptica. Y por esa razón no había ningún problema de que un judío viera a Jesús como una deidad entre algunos sectores judíos. Y esta es una cuestión interesante también de tratar. Cómo algunos critican de que cómo si eran judíos veían a Jesús como un Dios. Un judío no podía ver a Jesús como un Dios. Sin embargo, esto muchas veces lo decimos porque no conocemos la teología del periodo intertestamentario. Y algunos afirman de que a Jesús lo vieron o lo divinizaron ya en el siglo II, en el siglo III, en los grandes concilios de las iglesias. Sin embargo, el germen de la divinización de Jesús surge desde los escritos intertestamentarios y los escritos del Nuevo Testamento. Ya hay una divinización de este personaje y Pablo, como otros judíos, no tenían problemas de adorar a Jesús como un Dios, debido a que existía la creencia de que habían seres humanos que podían ser glorificados y exaltados, así como Enoc, así como Adán, así como Moisés, así como Elías, entre otros. Y entonces no existía un monoteísmo así como lo conocemos hoy en día en el judaísmo rabínico. Posteriormente, después de la destrucción del segundo templo y la conformación de lo que es el judaísmo rabínico, se eliminan ya el rastro de esta antigua creencia de la divinización de personajes proféticos y se considera una herejía. Bien pudo tener, bien pudo influir el cristianismo, el hecho de que el judaísmo rabínico haya eliminado esta creencia, debido de que así ya no tendrían cómo justificar la adoración a Jesús como un Dios, como un ser divino. Pero ya en esa reconstrucción del judaísmo rabínico posterior a la destrucción del segundo templo, entre el periodo del 70 al 130 después de Cristo y su consolidación en el siglo II después de Cristo, ya los judíos rabínicos ya no creían en la divinización de seres mortales. Bien pudo influir, como había dicho, al movimiento cristiano que empezaba a crecer y, como todos conocemos, ya empieza a adoptar las características de la adoración a Jesús como Dios Padre o como Dios mismo. Pero eso ya son cuestiones teológicas que no nos vamos a meter el día de hoy.
Sin embargo, el germen de la divinización de Jesús no parte del cristianismo gentil, sino del cristianismo judío, del judaísmo cristiano, debido a ese periodo del tiempo tan peculiar en los cuales realmente no había un monoteísmo como tal, sino que posteriormente en el judaísmo rabínico ya se cierran las puertas ya a esta creencia y ya podemos hablar acerca de un monoteísmo. Entonces, es un hecho que la fe en un Dios único se convirtió en el pilar mismo de la religión judía, para convertirse con el pasar de los siglos, gracias al cristianismo y al islam, en el principio fundamental de fe de buena parte de la humanidad. Entonces, a través del tiempo nosotros heredamos eh, la creencia en un solo Dios debido a nuestras raíces que están en el judaísmo y cómo fue evolucionando a través del tiempo y a través de la historia lo que es un monoteísmo como tal. Cómo es que ingresa esta deidad a la historia del pueblo de Israel. En algún tiempo de la historia, Yahvé es colocado como el Dios preeminente del pueblo judío. La antigua práctica del pueblo de Israel en esa, podemos decir, una religión primitiva, que hoy desconocemos muchas cosas de esa época. Los rastros que tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, simplemente son unos rastros con los cuales no se puede reconstruir realmente cómo era esa religión antes de que Yahvé se apareciera en la historia de la religión judía, y cómo adaptamos esa creencia en esa deidad a través de la historia, cómo influye en el desarrollo del cristianismo que surge de raíces judías, y nosotros adoptamos esa creencia en la adoración a un solo Dios debido a este pueblo a través de la historia que le dio forma a nuestra humanidad. Por esa razón no creemos en muchos dioses. Como cristianos nosotros adoptamos un monoteísmo y no tenemos ningún problema con el término Trinidad, un Dios en tres personas, debido a esa evolución histórica de lo que es el desarrollo de la creencia. En este caso, el cristianismo parte para la adoración de un Dios en tres personas, y el judaísmo rabínico parte del monoteísmo tal, en un solo Dios. Entonces, aquí creo que hablé una herejía, ¿no? Hablar de Trinidad es hablar de un problema, porque es muy complicado hablar de términos cristológicos y trinitarios. Pero yo espero que me hayan entendido que al final de cuentas adoramos a un solo Dios. Y debido a esta historia a través del tiempo, compartimos esa creencia monoteísta en nuestra creencia en el cristianismo. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes. Aproveché el tiempo. Hoy día domingo de culto. Hoy me tocó predicar en la iglesia. Estaba un poquito cansado, pero aproveché el tiempo para poder compartir este tema que vamos a estar subiendo más adelante en el canal. Y muchas gracias, suscríbanse al canal, me ayudan demasiado suscribiéndose. Con eso nos animan a seguir con este proyecto. Este es un tema de ciencias bíblicas, tratando de reconstruir la historia desde el método histórico crítico literario. Yo sé que en el canal no es para todas las personas, sin embargo aquí tratamos de despertar la conciencia de las personas
y tratar de buscar la historia detrás de nuestras creencias que nos han formulado y que nos han hecho lo que somos en el cristianismo actual y que compartimos esa historia también con el judaísmo, que es, eh, podemos decirlo, tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo son hermanas del mismo periodo y tiempo que es la época del segundo templo. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Ya nos quedamos sin café. Eso quiere decir que ya nos vamos a estar despidiendo. Nos vemos.